Creíamos que teníamos el caballo del año, que aprontaba en unos tiempos récord, extraordinarios. Lo operamos hace como 2 años con mal resultado. En la pesebrera, 7 meses, es decir, y cuando empezó a trabajar se volvió a lesionar. Básicamente tenía una lesión en el tendón. Hablé con David, lo revisó y me ofreció volverlo a operar. Todos sabemos que cuando un tendón se rompe, los tejidos que vuelve a producir son de muy mala calidad y es muy difícil que el caballo vuelva a correr. Lo mejor, invariablemente, de la gravedad de la lesión es tratar de hacer terapias regenerativas, porque de esa manera las características de cicatrización son mucho más fisiológicas. Se logra obtener un tejido mucho más parecido al tejido original antes de la lesión. La medicina regenerativa trabaja en base al concentrado de células madres y otros productos. Se obtienen de la grasa, de la médula y de la sangre, todos del mismo animal, o sea, productos autólogos. El procedimiento es muy simple. En el laboratorio se concentran y aíslan las células madres para inyectarse en el sitio de la lesión. A diferencia de los tratamientos convencionales, las células madres tienen la capacidad de evaluar cuál es el daño que hay en el tejido y dependiendo de eso actúan y lo dejan en su estado original. En tejidos poco irrigados, como por ejemplo el tendón, los ligamentos y los tejidos articulares, cuando un animal sufre una lesión grave y no se trata con medicina regenerativa, ese animal va a tener una probabilidad cercana al 50% de volver a lesionarse. Y si se trata con medicina regenerativa, ese porcentaje puede disminuir incluso hasta menos de un 15%, que es el mismo riesgo que tenía el animal antes de lesionarse. Supongamos que un tendón se lesiona y el tendón está roto en un 20% y yo le hago hielo, terapia antiinflamatoria, hago lo que hacen mucho en la hípica aquí de ponerle un yeso y ponerle un cáustico. Ese tendón invariablemente va a reparar con tejido fibroso que va a ser un colágeno no original, digamos. Y en cambio, con las terapias regenerativas, el colágeno es mucho más parecido al colágeno original. Por lo tanto, va a poder sostener el peso del caballo, el peso del jinete y el peso de la carga atlética en el fondo. Y más encima, las posibilidades de recidiva de esta lesión van a ser mucho menores. No es tanto lo que se gana en términos de tiempo, pero es mucho lo que se gana en términos, aquí a la larga es término de tiempo, pero en términos de tiempo de para, del reposo inicial. Es parecido independiente de la terapia que se haga, pero una vez que el caballo está en competencia, ya no está todo el tema de tener que dejarlo de para, trabajarlo más suave, porque el caballo en general, cuando la terapia regenerativa se hace en fase aguda, recupera en gran medida su estado original. Entonces, eso se traduce en que vuelve a ser un atleta de la misma calidad o superior, y además, que es un tema muy relevante en los caballos, en un eventual examen de precompra, después de que el caballo se lesionó, es muy probable que apruebe ese examen de precompra. Y eso es difícil lograrlo con terapias convencionales. En cuanto a los costos, son accesibles y a la larga se justifican, porque es más conveniente hacer un tratamiento con medicina regenerativa que 3 a 4 tratamientos consecutivos con tratamientos convencionales. Y en cuanto al tiempo de recuperación, es el mismo. Lo que cambia es la calidad del tejido después del tratamiento. La rehabilitación es clave. Y lo más importante es tener un trabajo en equipo. En equipo me refiero a la ordenanza, al dueño del caballo y al peticero. Si se cumple estrictamente con el programa de rehabilitación que deja el veterinario, el tratamiento va a ser siempre exitoso. Y realmente el caballo volvió a las pistas y ganó por 7, 8 cuerpos. Y el mío no solamente corre, gana y es un gran producto y va a ganar muchas más. Señor Tomate mantiene la delantera cuerpo y medio sobre Puxián. En el tercer lugar, Linda Rita. Cuarto, Electoral. Quinto, Chocolá. Sexta, Tiese Mechas. Séptima, Por los Palos. Queda lugar de la cita. Últimos 200, señor Tomate. 5 cuerpos sobre Puxián. Tercero, Electoral. Más ahí atropellan Chocolá con Diaghilev.
Señor Tomate, 6 cuerpos. De Aguilés por fuera va a pasar al tercer lugar. Pasó a la segunda lugar de la cita. Muy fácil, señor Tomate. Y gana, señor Tomate. Segundo lugar de la cita. Tercero de Aguilés. Cuarto infrarrojo. Quinto...